¿Crees que lograr la libertad financiera depende de la suerte? ¿Que el destino decide quién se hace rico y quién se la pasa chambeando toda su vida? Si esa es tu manera de ver las cosas, entonces tengo que contarte algo que quizás te parezca una locura, pero es la verdad más liberadora que vas a escuchar hoy. La suerte simplemente no existe. Ni el mercado, ni el gobierno, ni tu jefe, ni siquiera tu familia tienen el poder de decidir tu éxito. Solo tú tienes ese poder. Y si aún no has conseguido tu libertad financiera, es porque algo dentro de ti tiene que cambiar. Mi vida empezó a cambiar de verdad en el momento en que dejé de esperar pasivamente a que llegaran mejores condiciones, y en su lugar decidí crearlas yo mismo. Me di cuenta de que la suerte no es más que una excusa que usan los que nunca toman una decisión firme. Y hoy te voy a decir exactamente cómo puedes liberarte de las garras del azar y tomar el control total de tu propia prosperidad. Recuerdo clarito el instante exacto en que todo dio un giro. No hubo un evento espectacular, ni fuegos artificiales, ni ovaciones. Fue un momento de calma, casi imperceptible, pero muy dentro de mí. Algo se rompió y algo completamente nuevo apareció. Estaba sentado, viendo una sola hoja de papel donde venían todas mis deudas. Era más de lo que jamás podría pagar, más de lo que creía que era capaz de superar. Y justo ahí, en medio de ese desorden, tomé la decisión más importante de toda mi vida. No iba a seguir viviendo así. No fue una decisión lógica. Nació de un tipo de dolor muy particular que solo entienden quienes se sienten de verdad atrapados en su propia vida. Una mezcla fuerte de vergüenza, impotencia y enojo. Pero, sobre todo, era una certeza innegable. O cambiaba yo, o nada cambiaría jamás. Fue entonces cuando entendí la gran diferencia entre simplemente desear y realmente decidir. Todo el mundo desea ser rico, pero muy pocos realmente deciden serlo. Porque decidir exige que quemes tus puentes, que elimines cualquier camino de regreso, que enfrentes el miedo de frente y declares, voy a hacer esto, aún sin saber cómo. La mayoría de la gente vive como vivía yo antes, siempre esperando que alguna fuerza externa resuelva lo que solo se puede cambiar desde adentro. Dicen frases como, cuando tenga dinero seré feliz, cuando la economía mejore empezaré, cuando el destino quiera pasará. Pero el destino no elige a nadie. El destino se va formando meticulosamente con el poder de las decisiones que tomas día tras día. Me di cuenta de esto en el instante en que comprendí que nadie iba a venir a rescatarme, ni un político, ni un jefe, ni un pariente. El cambio dependía exclusivamente de mí. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? En el momento en que me declaré a mí mismo con una convicción absoluta e inquebrantable que iba a cambiar, las circunstancias empezaron a acomodarse solas. Las tareas que parecían totalmente imposibles empezaron a sentirse naturales. Las ideas fluían sin esfuerzo. Las personas adecuadas aparecían de forma misteriosa. Esto no fue porque el mundo mismo cambiara, sino porque yo cambié la forma en que me percibía a mí mismo dentro de ese mundo. Cuando modificas lo que crees que eres, la realidad misma empieza a adaptarse a tu nueva imagen. Entendí que la decisión es el punto de arranque de toda prosperidad. Andrew Carnegie dijo una frase muy célebre, que la persona que no decide vivir conforme a su propio propósito, inevitablemente terminará viviendo según las decisiones de otra. Y ese, precisamente, era mi problema. Trabajaba duro, seguía órdenes, esperaba siempre un aumento que nunca llegaba y me preguntaba por qué la vida se sentía como una repetición interminable y circular.
La verdad era que yo no estaba tomando ninguna decisión, solo reaccionaba. Cuando de verdad decidí, el miedo seguía ahí, pero empecé a actuar de todos modos, porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión firme de seguir adelante a pesar de él. Recuerdo una noche en particular, cuando salí de la estación de bomberos, miré al cielo y declaré en voz baja: voy a ser rico. En ese mismo instante, no tenía un plan detallado, ni capacitación formal, ni contactos influyentes. Todo lo que tenía era una sola decisión, y esa decisión se convirtió en la semilla poderosa de la que todo lo demás germinó después. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la gran mayoría de la gente vive con un pie en el freno y otro en el acelerador? Dicen que quieren cambiar, pero al mismo tiempo se aferran a excusas viejas y gastadas. Eso es exactamente lo que hice yo durante años. Decía que quería más, pero me aferraba tercamente a repetir los mismos hábitos, a mantener las mismas creencias limitantes y a tener las mismas conversaciones enfocadas en la escasez. Y hasta que no me comprometí por completo, absolutamente nada cambiaría. Fue solo cuando dejé de obsesionarme con lo que me faltaba y empecé a actuar como si ya tuviera todo lo que necesitaba, que las puertas realmente empezaron a abrirse de par en par. La decisión marca la diferencia crucial entre quienes solo sueñan y quienes realmente logran. Los sueños sin decisión no son más que distracciones cómodas. Las decisiones genuinas forjan una energía que te impulsa hacia adelante, incluso cuando absolutamente todo parece conspirar en tu contra. Y aquí está la lección vital que aprendí por experiencia propia. El universo no responde a las intenciones tibias, responde exclusivamente a la convicción inquebrantable. Cuando tomas una decisión de verdad, ya no hay excusas de si funciona o si tengo suficiente tiempo. Solo existe la declaración firme: voy a hacer que esto suceda. La vida misma empieza a conspirar a tu favor, porque empiezas a vibrar en una frecuencia completamente diferente. Tu mente deja de buscar razones para tirar la toalla y, en cambio, busca activamente soluciones. Personas que antes ignoraban tu presencia, de repente empiezan a notarte. Oportunidades que antes parecían invisibles ahora se revelan con claridad. Se siente casi mágico, pero no es magia. Es simplemente una ley. La ley de la vibración. Una decisión genera una nueva frecuencia mental, y todo lo que está en armonía con esa frecuencia empieza a acercarse a ti. Cuando decidí cambiar, no fue solo una elección financiera, fue un acto espiritual. Dejé el papel de víctima y abracé el de creador. Dejé de preguntar, ¿por qué a mí? Y empecé a indagar, ¿qué puedo aprender de esto? Y cada respuesta posterior me fortalecía más. Ya no esperaba pasivamente el momento perfecto, porque reconocí que el momento oportuno se forja, no simplemente se descubre. La decisión es el origen mismo de toda libertad. Es el instante preciso en que agarras el volante de tu propia vida y dejas de ser un simple pasajero del azar. Y si hay una verdad profunda que he aprendido a lo largo de los años, es esta: una decisión genuina pesa más que 1000 planes elaborados con esmero. Porque mientras el resto del mundo espera una oportunidad, el que decide activamente crea su propio destino. Pasé una buena parte de mi vida simplemente esperando el día ideal, el mes perfecto, el clima económico más favorable. Continuamente me convencía de que la vida estaba en pausa y solo cuando todo encajara a la perfección, finalmente actuaría. Sin embargo, nada se alinea de verdad hasta que das el primer paso. El mundo no premia a los que solo esperan, premia a los que inician. Creía que necesitaba más tiempo, dinero adicional, mayor seguridad, pero lo que realmente necesitaba era el puro coraje para empezar con lo que ya tenía. Y una vez que me puse en marcha,
Entendí que la vida premia a los que actúan, no a los que planean sin parar. La mayoría de la gente vive en ese limbo ambiguo entre el deseo y la decisión, esperando sin cesar un arrebato de confianza antes de actuar. Sin embargo, la confianza no llega antes, surge después. Es la consecuencia directa de la acción, no lo que la impulsa. Recuerdo una mañana en particular en que el tanque de gasolina de mi coche estaba casi completamente vacío. Necesitaba ir al trabajo, pero no tenía dinero para comprar gasolina. Pedí prestado $2, justo lo suficiente para comprar 5 galones y llegar a mi destino. Y durante el trayecto, entre el sonido del motor que apenas podía y el ligero olor a gasolina barata, algo profundo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que ese momento miserable no era un castigo, más bien era un espejo. Me mostró claramente el alto costo de esperar. Esperar un aumento de sueldo, esperar a que la economía se recuperara, esperar a que la fortuna me sonriera. La vida en ese instante me gritaba: o actúas ahora o seguirás regresando a casa con el tanque vacío. Ese mismo día tomé la decisión consciente de dejar de planear y en su lugar empecé a actuar. No tenía un título universitario, ni una inversión importante, pero sí tenía una gran determinación. Agarré una cubeta y unos cuantos trapos y empecé a ofrecer servicios de limpieza. No había absolutamente nada de glamour, solo pura voluntad. Y cuando conseguí mi primer contrato por $20 a la semana, entendí que el universo responde solo cuando das el primer paso. Lo que antes parecía imposible, empieza a suceder cuando das ese paso crucial que llevas meses o incluso años posponiendo. La oportunidad no aparece de la nada, se revela cuando estás activamente en movimiento. Mucha gente se me acerca y me dice: Bob, todavía no he empezado porque simplemente no es el momento adecuado. Y mi respuesta invariable es esta: el momento perfecto nunca llega. Siempre habrá deudas, incertidumbres y miedos, pero si esperas una calma absoluta antes de actuar, invariablemente descubrirás que la verdadera calma nunca se materializa. Lo que transforma fundamentalmente una vida es actuar justo en medio de la tormenta. Esa fue, sin duda, mi experiencia. Cuando todo parecía estar completamente fuera de mi control, cultivé la práctica de actuar en pequeños pasos, incluso cuando el miedo estaba presente. Haría una llamada telefónica extra, repartiría un folleto más o estudiaría una hora adicional. Ninguna de esas acciones individuales parecía gran cosa, pero al juntarse crearon un impulso innegable que cambió por completo el rumbo de mi vida entera. Esa frase de "algún día empiezo" es, sin duda, la más cara que uno puede repetir sin parar. Te roba años, oportunidades valiosas y energía vital sin que te des cuenta. La libertad financiera no nace de un momento perfecto, sino de esa decisión imperfecta que tomas justo ahora. Empieza con poquito, si es necesario, pero eso sí, empieza. Vende una idea, ofrece un servicio, un producto, lo que sea que visiblemente te haga avanzar un paso. El verdadero secreto no es sentarte a esperar que tus circunstancias cambien, es provocar el cambio desde donde estás, porque cuando te entregas de lleno, el mundo siempre te responde. Es como si la vida misma estuviera viendo qué tan en serio vas, preguntándote: ¿de verdad quieres esto o nomás lo estás diciendo de dientes para afuera? La respuesta siempre se ve en lo que haces. Si das ese primer paso tan importante hoy, vas a entender una verdad profunda que nadie te había dicho. El miedo no desaparece, solo cambia de forma. Se convierte en respeto por ti mismo, en un orgullo bien ganado y en un impulso que no se detiene. Y un día, cuando veas hacia atrás tu camino, vas a comprender que justo ese momento en el que todo parecía más difícil, fue cuando las cosas empezaron a acomodarse a tu favor.
porque por fin dejaste de esperar el momento perfecto. Cuando por fin me di cuenta de que nada de lo que hacía me daba un avance visible, entendí que el problema no era el trabajo en sí, sino lo que pasaba en mi propia mente. Me pasaba horas y horas tratando de cambiar los resultados, sin darme cuenta de que solo eran un reflejo de lo que sucedía en lo más profundo de mi subconsciente. Ahí es donde vive el verdadero enemigo invisible, el paradigma. Funciona como un código silencioso, grabado a fuego desde que somos niños, formado por creencias, miedos y patrones que heredamos de otros. Y lo más preocupante es que puedes pasar toda tu vida atrapado por él sin siquiera darte cuenta de que está ahí. Yo estaba atrapado de verdad. Trabajaba muchísimo, me esforzaba al máximo, pero sentía que corría en una caminadora. Mucho movimiento, pero ni un paso hacia adelante. Fue ahí cuando entendí que necesitaba reprogramar mi mente, no solo cambiar mis hábitos. Hoy, la ciencia confirma lo que aprendí por experiencia. El 95% de nuestras acciones diarias son automáticas, controladas por este sistema oculto. Este sistema es el que define cuánto crees que mereces ganar, cómo reaccionas al dinero y qué tanto te permites prosperar. Si tu paradigma se construyó sobre el miedo y la escasez, puedes trabajar todo lo que quieras. Siempre te va a jalar de regreso al mismo lugar. Lo vi con mis propios ojos. Había gente que ganaba más y aún así terminaba el mes en números rojos porque inconscientemente creían que el dinero no era para ellos. Eso es lo que hace un paradigma. Sabotea en silencio, repite viejas historias y disfraza el autosabotaje de lógica y sensatez. Mi liberación empezó la noche que estaba exhausto, limpiando una oficina vacía. Me recargué en la pared, vi mi reflejo en un vidrio oscuro y pensé, si sigo viéndome solo como un limpiador, eso es exactamente lo que seguiré siendo. En ese instante, algo se encendió dentro de mí. Decidí cambiar la imagen que tenía de mí mismo. Empecé a verme como un empresario exitoso, alguien que dirigía equipos, cerraba tratos y creaba riqueza. Nada en mi realidad lo mostraba todavía, pero dentro de mí, esa imagen era tan vívida que empecé a actuar como si ya lo fuera. Estudiaba todos los días, repetía afirmaciones, visualizaba los resultados y me obligaba a sentir la emoción de ya haber logrado lo que quería. Esta práctica, que puede parecer sencilla, es lo que de verdad reescribe el código del subconsciente. La repetición y la emoción son el idioma que entiende. Uno no cambia por leer un libro una sola vez. Uno cambia cuando repite la verdad hasta que se vuelve parte de uno. Y así fue como reemplacé la creencia de «el dinero es difícil de ganar». Por el dinero fluye hacia mí con facilidad porque soy útil y merecedor. Pronto, mi realidad empezó a responder. Atraía oportunidades, ideas, clientes. Las mismas acciones que antes parecían inútiles comenzaron a dar frutos, porque la energía que yo les ponía era distinta. Ya no actuaba como alguien que huía de la escasez, sino como alguien que expandía la abundancia. Un cambio de paradigma es lo que separa el esfuerzo improductivo de la verdadera libertad económica. Cuando cambias cómo te ves a ti mismo, tus decisiones cambian, y con ellas, tu destino. No es el trabajo duro lo que transforma tu vida, es la alineación entre lo que haces y lo que crees que eres. Por eso el primer paso para cambiar cualquier resultado es observar tus creencias. ¿Qué piensas de verdad sobre el dinero? ¿Sobre el éxito? ¿Sobre ti mismo? Todo lo que tienes en tu vida hoy es un reflejo de esas respuestas. Siempre digo que el secreto no es hacer para ser, sino ser para poder hacer. Cuando te ves como el tipo de persona que logra lo que desea, tus acciones se alinean solas, hablas distinto, piensas distinto, decides distinto
Y el universo, que siempre responde a tu vibración, reacomoda las circunstancias a tu alrededor. Ahí es cuando la magia sucede, no porque el mundo cambie primero, sino porque tú cambiaste por dentro y el mundo solo lo refleja. El verdadero cambio nunca empieza de fuera. Empieza en silencio, dentro de la mente donde nadie ve. Lo descubrí después de años de intentar cambiar el mundo sin cambiarme a mí mismo. Creía que necesitaba más dinero, mejores oportunidades, un trabajo nuevo. Pero lo que de verdad me hacía falta era una nueva forma de pensar. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo lo que veía a mi alrededor era solo un reflejo de lo que yo creía sobre mí. La mente es un proyector y la vida es simplemente la pantalla. Mientras la imagen interna no cambie, la película sigue siendo la misma. En ese entonces seguía limpiando oficinas por las noches. El olor a químicos y el ruido de la aspiradora eran mi banda sonora diaria. Terminaba cada turno agotado, pero con una sensación extraña. Algo dentro de mí me decía que no había nacido para eso. Una noche, mientras descansaba apoyado en una pared fría, miré mi reflejo en un vidrio oscuro. Vi a un hombre cansado, cubierto de polvo, pero dentro de él había una chispa. Y ahí fue donde se dio el punto de inflexión. Decidí que, a partir de ese instante, me vería distinto. Ya no como un limpiador que apenas sobrevivía, sino como un empresario que prosperaba. Empecé a actuar como si ya fuera esa persona, aunque el mundo aún me dijera lo contrario. En los días siguientes algo cambió, no por fuera, sino dentro de mí. Me despertaba con más confianza, hablaba con más claridad, negociaba con más seguridad. Cuando entraba a un edificio, no veía pisos que limpiar, veía clientes potenciales. Empecé a pensar como alguien que crea oportunidades, no como quien las espera. Pronto, mi empresa de limpieza empezó a crecer. Lo que antes era solo un pequeño servicio se transformó en un negocio de cientos de miles de dólares cada año. Y todo esto porque cambié la forma en que me veía a mí mismo. Me di cuenta de que la mente no entiende la diferencia entre la realidad y la imaginación. Cuando visualizas con emoción, tu subconsciente lo acepta como verdad y empieza a actuar para hacerlo realidad. Eso fue lo que hice todos los días. Cerraba los ojos e imaginaba lo que quería. Sentía la textura del éxito antes de tenerlo. Veía las reuniones, los viajes, los logros. Y cada emoción, cada imagen, funcionaba como una orden para mi mente subconsciente. Creía, y al creer, empezó a crear. Mucha gente cree que necesita esperar a creer cuando vea. Pero es al revés, solo verás cuando creas. Esa es la ley. Todo lo que deseas ya existe en potencia, pero solo se manifiesta cuando tu mente vibra en la misma frecuencia que lo que quieres. Cuando cambias lo que sientes, cambias lo que atraes. Cuando cambias lo que crees, cambias lo que vives. Es sencillo, pero poderoso. La transformación interna es el motor silencioso de toda prosperidad. Cuando te ves pequeño, el mundo te trata pequeño. Cuando te ves grande, el mundo empieza a hacerte espacio. No es arrogancia, es conciencia. La vida nunca te da lo que quieres, te da lo que crees merecer. Y cuando por fin creí que era digno de la abundancia, todo empezó a acomodarse. Hoy entiendo que nadie cambia por leer un libro una sola vez o escuchar una plática inspiradora. El cambio ocurre cuando repites la nueva idea hasta que se vuelve algo natural en ti. Por eso siempre digo, la repetición es el secreto de la transformación. Cuanto más visualizas, afirmas y sientes esa nueva realidad, más tu subconsciente acepta esa imagen como verdad y más rápido se manifiesta en el mundo físico. Si pudiera resumir este camino en una sola frase, sería esta:
No te vuelves exitoso para luego verte exitoso. Te ves exitoso para luego volverte exitoso. El mundo exterior es solo un espejo de tu mundo interior. Y lo que ves afuera es simplemente un reflejo de lo que ya se decidió dentro de ti. Aprendí a la mala que el trabajo duro por sí solo no es la clave de la libertad económica. Por años, creí que cuantas más horas le metiera, más esfuerzo hiciera, más cerca estaría del éxito. Pero lo único que coseché fue agotamiento. Trabajaba de sol a sol, llegaba a casa cansado y seguía sintiendo que no avanzaba a ningún lado. Hasta que un día, sentado en silencio, me di cuenta de algo que cambió por completo mi forma de ver la vida. El problema no estaba en la cantidad de esfuerzo, sino en su dirección. Estaba enfocando mi energía en una forma de pensar que jamás me dejaría prosperar, porque mi mente seguía programada para sobrevivir, no para crecer de verdad. Y fue ahí cuando entendí que la clave no es chambear más, sino chambear distinto. Cuando empecé a fijarme en la gente exitosa, noté un patrón que nunca había cachado. No es que se esforzaran más, pero pensaban y actuaban en otro nivel. Mientras algunos andaban correteando todo el día apagando fuegos, otros planeaban el futuro con toda la claridad del mundo, con un propósito bien definido. Trabajar duro quizá te dé para sobrevivir, pero es la chamba consciente la que te da libertad. Me acuerdo cuando todavía me dedicaba a limpiar oficinas. Un compañero me dijo: «Bob, si queremos ganar más lana, necesitamos agarrar más clientes». Pero algo dentro de mí me decía todo lo contrario. No se trata de más, se trata de hacerlo mejor. Decidí ya no aceptar cualquier contrato y me concentré en darle el doble de valor a cada cliente que ya tenía. Estudié, optimicé mi tiempo, creé procesos nuevos. En cosa de unos cuantos meses, esos mismos clientes me estaban recomendando con empresas más grandes, dispuestas a pagar el triple de lo que yo cobraba. Fue entonces que capté el principio. No es cuánta energía le metas, sino qué tan alineada está con el resultado que buscas. La mayoría cree que el éxito viene de sacrificar un montón de horas, cuando en realidad nace de la claridad. Por eso tanta gente chambea hasta el cansancio y siente que nomás le está dando vueltas a lo mismo. Viven en un círculo vicioso de acción sin rumbo. Confunden el movimiento con el avance. Es como remar a todo vapor en una lancha sin timón. Hay esfuerzo, pero no hay a dónde llegar. Y así viví yo un buen rato. Hasta que entendí que el primer paso para cambiar mis resultados era pararme, reflexionar y alinear mi mente con la visión que quería crear. El secreto está en meterle el mismo esfuerzo a aprender y a pensar que a hacer. Cuando le inviertes tiempo a desarrollarte, a entender los principios del éxito, cada hora de chamba vale por 10. Siempre digo que mientras muchos trabajan para ganarse la lana, la gente exitosa trabaja para construir valor. Porque la lana es solo la consecuencia del valor que generas. Lo que te cambia tus ingresos no es la cantidad de tareas que haces, sino la calidad de las decisiones que tomas. Las decisiones realmente inteligentes solo nacen de una mente expandida. Cuando me puse a estudiar a Napoleon Hill, me di cuenta de que todas las grandes fortunas empezaron con una idea clara, un propósito bien definido y una fe inquebrantable. Esto me hizo entender que, mientras yo siguiera metido en un paradigma de escasez, mi trabajo solo iba a mantener esa escasez. Así que hice algo bien radical, cambié mi rutina mental. Empecé mis días estudiando, visualizando y programándome emocionalmente para el éxito. Mentalmente me imaginaba los logros, las cifras, la gente con la que quería colaborar. Y con el tiempo, noté que mis acciones se volvieron más precisas, más asertivas y más estratégicas. Es curioso, pero cuando cambias la vibración de tus pensamientos, hasta las oportunidades parecen cambiar de rumbo y te encuentran. Es como si el universo tuviera su propia frecuencia,
y cuando empiezas a emitir la correcta, todo se empieza a acomodar. Chambear diferente significa esto: actuar con coherencia con tu mente y tu propósito. Es dejar de andar corriendo por miedo y empezar a actuar con intención. Es ir más allá de la lógica del esfuerzo y entrar en la lógica de la creación. Y cuando llegas a este nivel, descubres que la verdadera productividad no es hacer más cosas. Es eliminar todo lo que no te lleva a tu meta. Hoy, cuando veo a alguien agotado, sin tiempo, desesperado por mejorar su vida, reconozco lo que le pasa. Están tratando de compensar una desconexión mental con puro esfuerzo físico. Les digo, detente un momento, piensa, ¿dónde quieres estar? ¿Qué tiene que pasar para que eso se haga realidad? ¿Y qué necesitas dejar de hacer para llegar más rápido? Ese es el punto donde la chamba deja de ser una obligación y se vuelve una herramienta de expresión. El esfuerzo deja de ser un sacrificio y se transforma en placer. Porque cuando estás alineado con quien de verdad eres, cada acción lleva poder, enfoque y significado. Creo que la libertad financiera es, antes que nada, un reflejo de la libertad mental. Y esa libertad empieza cuando entiendes que no necesitas hacer más, necesitas ser más. Cuando cambias tu nivel de conciencia, el mundo se reacomoda para emparejarse con tu nuevo patrón. Se abren puertas, aparece la gente correcta y la lana fluye de forma natural, porque ahora es atraída por quien eres, no solo por lo que haces. Y cuando captas esto a fondo, nunca vuelves a chambear de la misma forma. Por un buen tiempo, creí que la gente exitosa nomás tenía una suerte especial. Veía a los emprendedores, artistas e inversionistas y pensaba, ellos estuvieron en el lugar y momento adecuados. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo que me cambió por completo la forma de ver la vida. La suerte no es algo al azar, es un reflejo. Refleja el nivel de preparación, claridad y fe que mantienes, incluso cuando nadie te está viendo. Yo no llegué a ningún lado por pura chiripa. Cada paso que di, cada persona que conocí, cada oportunidad que apareció fue una consecuencia directa de mi disposición a estar listo, incluso cuando nada parecía estar pasando. Me acuerdo de una etapa en la que todo me salía mal. Chambeaba sin parar y parecía que el mundo entero estaba en mi contra. Y fue ahí cuando una frase me pegó como un puñetazo. La suerte es lo que pasa cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Ese día me di cuenta de que no era el universo el que me debía algo. Era yo el que todavía no estaba preparado para recibir lo que decía querer. Pedía prosperidad, pero mis actitudes eran las de alguien que esperaba un milagro. Pedía abundancia, pero seguía repitiendo frases de escasez. Decía que quería crecer, pero me rodeaba de gente que se quejaba de la vida a cada rato. Me estaba saboteando a mí mismo y le llamaba mala suerte. La casualidad es una ilusión cómoda, una excusa para los que no quieren hacerse responsables. Decir que a alguien le tocó la buena suerte es más fácil que admitir que uno mismo pudo haber desperdiciado sus propias oportunidades. La verdad es que el universo siempre nos pone oportunidades enfrente, pero solo los que tienen los ojos entrenados pueden verlas. Cuando empecé a estudiar y a cambiar mi forma de pensar, me di cuenta de que las oportunidades no eran pocas. Simplemente yo estaba ciego ante ellas. Empecé a observar el mundo de otra manera. Cuando surgía un problema, me preguntaba, ¿dónde está la ganancia escondida aquí? Y siempre ahí estaba. Así nació mi primera empresa de limpieza. No tenía dinero ni plan de negocios, pero reconocí un problema que le dolía a mucha gente. Las oficinas necesitaban a alguien confiable, detallista y puntual. Transformé un problema sencillo en una solución rentable. En menos de un año ya estaba ganando más de $100,000 y ahí no hubo nada de suerte. Hubo visión, disciplina y preparación. Cuando empiezas a actuar como si la oportunidad fuera inevitable, esta aparece.
Es casi como si el universo te pusiera a prueba, esperando a ver cuánto tiempo seguirás creyendo, incluso sin tener pruebas. ¿Cuánta gente conoces que dice, cuando llegue la oportunidad correcta, voy a cambiar? No se dan cuenta de que la oportunidad correcta no aparece, se crea. La gente que transforma el mundo no es la más suertuda, son los que se preparan mientras otros descansan. Piensa en Thomas Edison, quien falló más de 1000 veces antes de inventar el foco. O en Oprah Winfrey, a quien rechazaron en varias televisoras antes de volverse un ícono mundial. Ninguno de ellos esperó a que la suerte tocara a su puerta. Ellos crearon las circunstancias que llamamos destino. Descubrí que hay una fuerza invisible que favorece a quienes actúan con un propósito. Cuando te comprometes de verdad con algo, empiezas a notar señales, gente e ideas que antes pasaban desapercibidas. Esto no es casualidad, es frecuencia. Tu mente se sintoniza con el resultado que quieres y empieza a filtrar el mundo de acuerdo con eso. Y por eso, los que creen en la mala suerte nunca encuentran la buena, porque están enfocados en los fracasos, no en las posibilidades. Aprendí a ver cada obstáculo como una invitación disfrazada. Cada rechazo, cada retraso, cada no que recibía, me estaba entrenando para el sí correcto. A veces, la vida te niega algo ahora para prepararte para algo mucho más grande después. Y es justo en ese intervalo entre lo que quieres y lo que aún no tienes, donde mucha gente se rinde. Es el territorio de la duda, donde la mayoría se echa para atrás y le llama mala suerte. Pero los pocos que se mantienen firmes en ese intervalo son los que cambian la historia. Suerte es estar preparado cuando aparece la oportunidad. Es entrenar mientras otros duermen, estudiar cuando nadie te observa, visualizar cuando todos dudan. Me acuerdo de un momento muy específico cuando me di cuenta de esto con toda claridad. Estaba a punto de perder un contrato importante. El cliente dijo que quería a alguien con más experiencia. En lugar de aceptar el no, le ofrecí una prueba gratis de 3 días. Trabajé como si fuera mi último proyecto y al final me llamó para firmar un contrato anual. Si hubiera aceptado el rechazo, me habría dicho a mí mismo que no era para mí. Pero la casualidad no decide tu futuro, la persistencia sí. Hoy, cuando alguien me dice que cree en la suerte, me sonrío, porque sé que lo que ellos llaman suerte es, en realidad, el resultado acumulado de pequeñas acciones intencionales tomadas día tras día, incluso sin aplausos, incluso sin un retorno inmediato. Es el hábito de estar siempre preparado, siempre aprendiendo, siempre en movimiento. Y cuando llega el momento, la gente mira y dice, ¡qué suerte tuvo! Pero yo sé la verdad. La suerte es solo el nombre que le dan al encuentro inevitable entre la decisión y la preparación. La transformación más grande de mi vida ocurrió en el momento en que entendí que nadie llega a la cima solo. Por mucho tiempo, cargué con el peso de una falsa independencia, creyendo que pedir ayuda era señal de debilidad. Intenté resolverlo todo con mis propias manos, como si el éxito dependiera solo de mi fuerza de voluntad. Pero la verdad es que la fuerza de una persona no está en poder hacerlo todo en solitario, sino en la inteligencia de aprender de quienes ya recorrieron el camino. Fue cuando encontré a un mentor que mi forma de ver el mundo se abrió de una manera que ni me imaginaba. Con los años me di cuenta de que todas las grandes figuras que yo admiraba tenían algo en común. Todos tuvieron mentores. Oprah Winfrey, Kobe Bryant, Elon Musk, cada uno tuvo a alguien que los guió, los desafió y los ayudó a ver más allá de sus propios límites. Ninguno le dejó las cosas a la suerte. Buscaron mentes más experimentadas, absorbieron el conocimiento y lo aplicaron sin ponerle peros. Por eso, crecer exige humildad. La arrogancia es el disfraz más elegante del estancamiento. El yo, ya lo sé, es el grito silencioso de quienes dejaron de evolucionar.
Recuerdo un momento en el que el dinero ya empezaba a llegar, pero yo sentía un vacío. Tenía un éxito aparente, pero no sabía para dónde jalar. Fue entonces que un señor que se llama Val, uno de mis grandes asesores, me miró a los ojos y me dijo: Bob, necesitas estructura, método y repetición. El éxito sin disciplina es nomás un accidente esperando ocurrir. Eso me pegó durísimo. Pude haberme dejado llevar por mi ego, pero elegí escuchar. Esa decisión me salvó. Empecé a aplicar un método diario: leer, visualizar, afirmar, ejecutar, todos los días, sin falta. Y así fue como mi vida dio otro salto, no solo en lo económico, sino también en lo mental y espiritual. Hoy la ciencia confirma lo que yo viví en carne propia. Estudios en neuroplasticidad demuestran que la repetición de pensamientos y hábitos nuevos literalmente le da una nueva forma al cerebro, creando nuevas conexiones y borrando patrones viejos. Esto significa que cuando te expones constantemente a ideas nuevas, sobre todo guiado por alguien que ya logró lo que tú buscas, tu cerebro empieza a funcionar en otro nivel. Cada plática, cada orientación, cada enseñanza es como un código que reprograma tu mente. Eso es lo que mis mentores hicieron por mí. Me ayudaron a cambiar creencias limitantes por convicciones poderosas. Pero hay algo todavía más importante: la humildad de seguir aprendiendo. Incluso después de varios años de éxito, nunca dejé de estudiar, de escuchar o de buscar nuevas formas de ver las cosas. Me di cuenta de que el estancamiento empieza justo cuando crees que ya sabes lo suficiente. Por eso digo, aprender es la mejor inversión que puedes hacer. Ningún mercado la tumba, ninguna crisis te la quita. Se acumula, se multiplica y te protege de todo lo que es temporal. He visto a gente brillante fracasar porque no quisieron escuchar. Confundieron la confianza en sí mismos con la autosuficiencia. Y he visto a gente normal prosperar porque estaban abiertos a aprender. La diferencia está en la disposición de dejarse guiar. Un mentor no te carga, te enseña el mapa. Lo demás depende de ti. Y cuando aplicas lo que aprendiste, cuando lo repites y lo haces tuyo, el éxito deja de ser un golpe de suerte y se vuelve el resultado natural de lo que tú mismo provocaste. Las mayores transformaciones en mi vida comenzaron con una conversación, una frase, un consejo que, en ese momento, parecía algo sencillo, pero guardaba suficiente sabiduría para cambiar mi destino. Fue un mentor quien me enseñó que no hay gloria en intentar subir solo, porque el éxito aislado es frágil y pasajero. El verdadero logro es evolucionar lo suficiente para luego convertirte en el mentor de alguien más, perpetuando el ciclo de crecimiento. Si pudiera dejarte un solo mensaje sobre esto sería este: busca a alguien que ya haya logrado lo que tú quieres. Estúdialos, observa sus hábitos, aprende sus principios y aplícalos todos los días. Pero sobre todo, mantén la mente abierta. La sabiduría no cabe en una mente llena. Cuando te permites aprender, el universo se encarga de ponerte frente a la gente correcta en los momentos precisos. Y es en ese momento que entiendes que el mentor adecuado no solo te cambia la trayectoria, te cambia a ti. Durante años, la gente me preguntaba cuál era el secreto del éxito, como si hubiera alguna fórmula mística escondida por ahí. Pero la verdad es que el secreto siempre ha estado dentro de la mente humana, y ahora hasta la ciencia confirma lo que Napoleon Hill y yo hemos enseñado por décadas. Te conviertes en lo que piensas con más intensidad. Estudios de las universidades de Yale y Harvard demuestran que cuando una persona cree que tiene control sobre su vida financiera, su cerebro cambia literalmente su configuración. Las áreas asociadas a la motivación y la toma de decisiones se vuelven más activas y los niveles de dopamina, la hormona del placer y la acción, aumentan. En otras palabras, el simple hecho de creer en tu propio poder de creación ya cambia tu cuerpo, tu comportamiento
y por consecuencia, tus resultados. No necesité un laboratorio para saber esto. Esta transformación la viví en carne propia. Cuando empecé a convencerme de que era capaz, algo dentro de mí despertó. Antes, yo pensaba que el éxito era un privilegio reservado para unos cuantos. Pero a medida que empecé a estudiar y a cambiar mi mentalidad, me di cuenta de que el éxito es un proceso biológico, psicológico y espiritual, todo al mismo tiempo. Cuando tu mente está programada para el fracaso, tu cuerpo obedece. Te cansas más rápido, te rindes antes, evitas riesgos y repites los mismos patrones. Pero cuando tu mente se alinea con la abundancia, tu cuerpo se llena de energía, tus acciones se vuelven más decididas y tu intuición empieza a jugar a tu favor. La fe, entonces, no es religiosa, es una ciencia mental. Cuando crees, cambias la química de tu propio cerebro, y es esa nueva química la que te impulsa. Muchos creen que necesitan ver para creer, pero lo que pasa es justo lo contrario. Necesitas creer para ver. La neurociencia lo llama efecto anticipatorio. El cerebro no distingue una experiencia real de una que imaginó vívidamente. Así, cuando visualizas una meta con intensidad, el cerebro cree que ya está pasando y empieza a ajustar tus percepciones y decisiones para hacerlo realidad. Así es como la fe crea el puente entre lo invisible y lo tangible. Cuando empecé a aplicar este principio, comencé a observar mi propia vida con un ojo casi clínico. Cada vez que sentía miedo, escasez o duda, notaba cómo afectaba mis acciones. Atraía a gente negativa, perdía oportunidades y tomaba decisiones a la carrera. Pero cuando mantenía mi mente en un estado de confianza y certeza, las circunstancias parecían reacomodarse a mi favor. Recuerdo una situación en la que necesitaba cerrar un contrato grande. Era una negociación de mucho valor y todo indicaba que lo perdería, pero en vez de sucumbir a la ansiedad, cerré los ojos, visualicé el resultado ideal y me repetí: todo lo que necesito ya viene en camino. Cuando abrí los ojos, estaba en paz. Y ese mismo día, el cliente me llamó con una contraoferta mejor de lo que había esperado. Coincidencia. Yo le llamo alineación. La fe es la frecuencia de la creación. Cuando dudas, emites una vibración de escasez y bloqueas el flujo de oportunidades. Cuando crees, abres el canal. Es como una estación de radio. Si quieres oír una canción, necesitas sintonizar la frecuencia correcta. El éxito ya está transmitiendo en una frecuencia específica, pero solo quienes creen pueden escucharlo. Y es ahí donde entra el poder de la emoción. No basta con pensar, hay que sentir. La emoción es el combustible que activa la ley de vibración. Cuando el pensamiento y el sentimiento están en armonía, el universo entero empieza a moverse para materializar lo que deseas. Necesitas entender algo. La duda es natural, pero la persistencia es una elección. Yo también dudé de mí muchísimas veces. Hubo momentos en los que la lógica decía no hay salida, pero la fe me susurraba sigue adelante, y fue esa voz la que me mantuvo en pie. Cada vez que elegí creer, incluso sin pruebas, algo cambiaba. Un contacto inesperado, una idea nueva, una solución que parecía salir de la nada. El universo recompensa a quienes se mantienen firmes, incluso cuando no hay garantías. Porque es en este estado de certeza que te conviertes en un imán para todo lo que deseas. Y aquí hay una verdad que pocos entienden. La fe no es un acto de una sola vez, es un hábito. Así como entrenas un músculo, entrenas tu mente para creer. Todos los días alimentaba mi mente con afirmaciones poderosas. Estudiaba algo inspirador y visualizaba el futuro que quería. Me reprogramaba constantemente y esta constancia creó un nuevo patrón mental. Hoy, la ciencia lo llama neuroplasticidad.
la capacidad del cerebro de reorganizarse a sí mismo con base en la repetición. Pero yo le llamo transformación consciente. Así que, si quieres cambiar tus resultados, no busques respuestas fuera de ti. Empieza por cambiar lo que pasa adentro. Sustituye el miedo por la fe, la duda por la convicción, la escasez por la gratitud, porque cuando crees de verdad, lo imposible deja de existir. Y cada vez que eliges confiar en vez de temer, estás de hecho reescribiendo el código de tu propia mente y con ello el destino que viniste a vivir aquí. Todo en el universo vibra. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que dices lleva una frecuencia específica y es justamente esta frecuencia la que determina lo que atraes. No hablo de una idea poética o metafísica, hablo de una ley universal tan precisa como la gravedad. No necesitas creer en ella para que funcione. Así como la gravedad opera todo el tiempo, seas consciente de ello o no. Me tomó varios años comprender esta verdad. Cuando finalmente la realicé, entendí por qué mi vida era un fiel reflejo de lo que sentía por dentro. Cuando vivía preocupado, inseguro y con miedo, todo a mi alrededor reflejaba exactamente eso. Cuentas atrasadas, oportunidades perdidas, gente negativa y situaciones que me quitaban la energía. El mundo de afuera simplemente reproducía mi vibración interna. En aquel entonces yo no sabía que lo que mantenía mi vida estancada no era la falta de esfuerzo, sino mis patrones de pensamiento. Me alimentaba de la escasez y cosechaba escasez. Pensé en la carencia, hablé de la carencia y por lógica atraje más carencia. El punto de quiebre fue cuando entendí que la vibración que emitía era la semilla de toda mi realidad. Fue entonces cuando decidí convertirme en un observador de mis propios pensamientos. Me di cuenta de que todos los días me repetía mentalmente las mismas frases. Es difícil conseguir dinero. La vida es injusta. Nada me sale bien. Y sin darme cuenta, estaba transformando estas ideas en oraciones. Oraciones inconscientes, pero poderosas, porque estaban cargadas de emoción. El universo no distingue entre una emoción positiva y una negativa. Simplemente responde. El primer paso para cambiar mi vibración fue modificar mi diálogo interno. Empecé a reemplazar cada frase limitante con una afirmación poderosa. Cuando me cachaba pensando, esto es difícil, de inmediato lo corregía a, estoy aprendiendo a hacer esto fácil. Cuando mi mente me decía, no tengo suficiente dinero, yo respondía, el dinero llega a mí de múltiples fuentes, constante y naturalmente. Al principio se sentía falso, lo confieso, pero sabía que, con la repetición, estas palabras dejarían de ser afirmaciones para convertirse en creencias, y eso fue exactamente lo que pasó. La vibración es más que un pensamiento, es un sentimiento. Puedes decir 1000 veces que crees en el éxito, pero si, muy en el fondo, sientes miedo, duda o que no mereces, la vibración que emites es de carencia, no de abundancia. Por eso comencé a entrenar mi cuerpo emocional. Todas las mañanas, antes de empezar el día, me detenía unos minutos, cerraba los ojos y me situaba emocionalmente en el estado de alguien que ya había logrado lo que deseaba. Sentía la alegría, la gratitud, el alivio y la confianza, aunque la realidad todavía no lo reflejara. Y así fue como aprendí uno de los mayores secretos del universo. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Hubo un día en particular que marcó mi entendimiento de esto. Estaba en una oficina chiquita, intentando cerrar un trato que, para mí, significaba estabilidad. La propuesta fue rechazada. En ese momento sentí la vieja urgencia de quejarme, de culpar a la casualidad o a la mala suerte, pero decidí hacer algo distinto. Me fui a casa.
Me senté en silencio y visualicé al cliente llamándome de vuelta, interesado, seguro, sonriendo. Sentí el sonido del teléfono, el tono de su voz, la satisfacción de ver el acuerdo concretado. Me sumergí tanto en esa emoción que por unos minutos olvidé que todavía no había sucedido. 3 días después, ese mismo cliente se puso en contacto conmigo y el contrato se cerró por un valor aún mayor. No tuve que perseguirlo, simplemente ajusté mi frecuencia. La ciencia moderna ya está empezando a entender este principio. Investigaciones sobre el sistema de activación reticular demuestran que el cerebro filtra la información del mundo según el enfoque que mantienes. Si vibras con preocupación, te muestra razones para preocuparte. Si vibras con gratitud, empieza a reconocer oportunidades, personas y caminos que antes eran invisibles. Literalmente creas la realidad que confirma lo que crees. Y eso es demasiado poderoso como para ignorarlo. Tu vibración es una conversación silenciosa con el universo. Mientras crees que estás solo, estás emitiendo señales que atraen situaciones compatibles con tu estado emocional. Cuando vives con miedo, atraes más razones para tener miedo. Cuando vives con confianza, abres espacio para que la abundancia se manifieste. He probado esto muchísimas veces. Durante periodos de crisis, cuando todo el mundo hablaba de contracción, yo elegí sentir prosperidad. Caminaba con la cabeza en alto, imaginando que la economía a mi alrededor mejoraba y, de alguna manera, mejoró para mí. Aparecieron clientes, surgieron alianzas y las oportunidades se multiplicaron. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. No cambias tu vibración solo pensando diferente. Necesitas actuar en alineación con esa nueva frecuencia. La vibración es la unión perfecta de lo que piensas, sientes y haces. De nada sirve repetir palabras de prosperidad si sigues tomando decisiones basadas en el miedo. Cuando decides vivir como si ya fueras la persona que deseas ser, el universo capta el mensaje. Por eso, la gente exitosa tiene una presencia tan magnética. No fuerzan nada, simplemente emanan. Así que, pregúntate, ¿qué energía has estado emitiendo últimamente? ¿Es el miedo a perder o la confianza de que todo está funcionando a tu favor? Porque el universo es literal. No entrega lo que pides, entrega lo que vibras. Si quieres amor, sé amor. Si quieres abundancia, siéntete abundante. Si quieres paz, vive como alguien en paz. Cuando cambias tu frecuencia, el mundo cambia de sintonía. Y todo lo que parecía lejano lentamente empieza a gravitar hacia ti, hasta que un día te das cuenta de que no fue el universo el que cambió. Fuiste tú quien finalmente aprendió a vibrar a su ritmo. Llega un momento en la vida en que necesitas dejar de buscar fórmulas y empezar a vivir la experiencia. Es ahí cuando ocurre la verdadera transformación. Por años leí libros, anoté principios y repetí frases poderosas, pero me di cuenta de que nada cambiaba realmente mientras yo siguiera siendo la misma persona, actuando y reaccionando de la misma forma. Lo que cambió mi historia fue cuando decidí convertirme en el hombre que quería ser, incluso antes de que el mundo lo confirmara. Empecé a actuar como alguien que ya había logrado todo lo que deseaba. Y esa simple elección creó un nuevo patrón interno que transformó todo a mi alrededor. La mente humana no distingue entre lo que es real y lo que se imagina profundamente con emoción. Este es el secreto que pocos entienden de verdad. Cuando te colocas emocionalmente en el estado de alguien que ya ha tenido éxito, tu cerebro empieza a operar en una frecuencia diferente. Reorganiza prioridades, crea nuevas conexiones y empieza a percibir caminos que antes parecían invisibles. Yo lo viví. Todos los días, antes de levantarme de la cama, me imaginaba firmando tratos, hablando en escenarios, impactando a la gente.
Sentía el peso de la pluma, el sonido de los aplausos, el calor de las luces. Y cuanto más repetía esta práctica, más lo imposible empezaba a parecer inevitable. El cambio de identidad es el paso más poderoso que un ser humano puede dar. No se trata solo de repetir afirmaciones positivas, sino de encarnar tu nueva versión. ¿Qué hace un millonario al despertar? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Cómo maneja los desafíos? Empecé a observar y a replicar ese comportamiento hasta que se volvió natural. Y fue entonces cuando el dinero, los resultados y las conexiones empezaron a aparecer. Pero aquí está el detalle que la mayoría de la gente se pierde. No es el dinero lo que te hace próspero. Es una mentalidad próspera la que atrae el dinero. El mundo externo es simplemente un reflejo fiel de tu identidad interna. En los primeros días puede que se sienta raro. Te sentirás como un actor interpretando un papel que todavía no es del todo tuyo. Pero así es exactamente como comienza todo cambio. El cerebro necesita repetición para aceptar un nuevo patrón. Y cuando vives, hablas y sientes como si ya lo hubieras logrado, tu sistema nervioso se alinea con esa nueva frecuencia. A partir de ese momento, tus decisiones cambian automáticamente. Empiezas a decir no a lo que antes te frenaba y sí a lo que te impulsa hacia adelante. Es un proceso casi invisible, pero profundamente real. Recuerdo una conversación con un empresario que acababa de irse a la bancarrota. Me preguntó: Bob, ¿cómo puedo creer en la prosperidad si lo he perdido todo? Y respondí: no necesitas creer que lo tienes ahora. Necesitas creer que eres el tipo de persona capaz de reconstruir. Se quedó en silencio. La siguiente semana empezó a aplicar lo que le había enseñado. En un lapso de 3 meses abrió una nueva empresa. En un año ya estaba ganando más de lo que tenía antes de la bancarrota. El cambio no empezó en el negocio, empezó en su identidad. Dejó de verse como un hombre arruinado y empezó a actuar como un creador. Y el universo respondió. La neurociencia ya ha demostrado que el cerebro humano es plástico. Se moldea según lo que repites y sientes. Esto significa que con cada pensamiento y acción congruente con tu yo ideal, estás literalmente recableando la estructura de tu cerebro. Y cuanto más tiempo sostengas esta nueva imagen, más fuerte se volverá, hasta que reemplace por completo la anterior. Por eso digo que la verdadera reprogramación no sucede solo en la mente consciente, sino en el cuerpo. Empiezas a sentir diferente, a caminar diferente, a atraer a personas diferentes. Es como si la vida misma empezara a reconocer quién has decidido ser. Intenta este experimento. Durante los próximos 30 días, vive como si ya fueras la persona que deseas llegar a ser. Si quieres ser un líder, actúa como tal. Si quieres ser próspero, gasta y habla como alguien que confía en la abundancia. Si quieres estar sano, muévete y come como alguien que honra su cuerpo. Al principio, tu mente se resistirá. Te dirá que es un juego, pero así es exactamente como creas nuevas sinapsis. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la nueva identidad. Sigue adelante. Un día te darás cuenta de que ya no estás fingiendo. Te has convertido en ello. Este es el punto donde todo cambia. La gente a tu alrededor empieza a tratarte diferente, aparecen oportunidades y la vida parece conspirar a tu favor. No porque algo mágico haya sucedido, sino porque finalmente te has alineado con la versión más poderosa de ti mismo. A partir de entonces, el éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en un estado natural. Porque cuando te conviertes en lo que deseas, el mundo no tiene otra opción más que reflejarte eso. La libertad financiera no es el final del camino, es solo un reflejo de una conciencia que finalmente ha entendido su verdadero poder.
Cuando llegué al punto en que ya no necesitaba preocuparme por el dinero, me di cuenta de algo que muchos no entienden. El dinero no trae libertad si la mente sigue atrapada. Vi a personas ganar fortunas y perderlo todo porque nunca cambiaron su forma de pensar. Permanecieron esclavos de la inseguridad, del miedo y de esa necesidad de demostrarle algo a los demás. Y por eso, la libertad no se mide en números, sino en el dominio de uno mismo. El verdadero poder es ver cualquier circunstancia y saber que pase lo que pase, tienes todo lo que necesitas dentro de ti para reconstruirte. La mayoría persigue el dinero como si fuera la meta, pero el dinero es simplemente el mensajero de tu conciencia. Se mueve en dirección de la claridad, la confianza y la utilidad. Cuando entiendes esto, dejas de perseguirlo y empiezas a atraerlo de manera natural. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Al principio, yo estaba en una lucha constante. Quería demostrar que era capaz, que podía tener éxito, que ya no era el hombre que una vez tuvo que pedir prestado $2. Y fue cuando dejé de necesitar probarme a mí mismo que el dinero empezó a fluir con facilidad. Descubrí que la abundancia solo se manifiesta cuando la mente se siente lo suficientemente segura para recibirla. La libertad financiera es un estado de conciencia. Ocurre en el momento en que entiendes que el dinero es energía y la energía necesita fluir. Si te aferras a ella, se estanca. Si la compartes, se multiplica. Empecé a darme cuenta de esto cuando comencé a donar una porción de todo lo que ganaba. No por obligación, sino desde un entendimiento consciente de que, al permitir que el dinero circulara, le estaba diciendo al universo, de aquí hay más. Y siempre respondía. Lo que donaba regresaba multiplicado. Y no solo en valor monetario, regresaba en conexiones, en ideas, en paz mental. Y fue en este punto donde entendí que la verdadera riqueza es el equilibrio entre propósito y contribución. Conocí a personas con millones en el banco y con el corazón vacío. Y también conocí a gente sencilla que irradiaba prosperidad incluso sin recursos significativos. Lo que los diferenciaba no era su saldo financiero, sino su significado. Cuando el dinero tiene un propósito, gana dirección. Se convierte en una herramienta para el crecimiento, no en una carga. El dinero amplifica quién eres. Si eres inseguro, magnifica esa inseguridad. Si eres generoso, amplía tu generosidad. Así que, antes de enfocarte en acumular, enfócate en quién te conviertes. Recuerdo un momento en que un reportero me preguntó, «Bob, ¿cómo es ser financieramente libre?» Y yo le respondí, «Es saber que tengo opciones. Elegir qué hago, con quién trabajo, dónde invierto mi tiempo y mi energía, pero sobre todo es saber que no le debo nada a nada ni a nadie». Esta es la verdadera libertad, la capacidad de decir no sin miedo y sí con propósito. Es vivir en alineación con lo que crees, sin tener que doblegarte ante las circunstancias. Hoy en día, la ciencia discute ampliamente el concepto de bienestar financiero, y es interesante notar que los estudios demuestran que, más allá de cierto punto, un aumento en los ingresos no eleva necesariamente la felicidad. Un estudio de la Universidad de Princeton indicó que, por encima de aproximadamente $75,000 al año, el dinero ya no tiene un impacto significativo en el nivel de satisfacción de una persona. Esto se debe a que una vez que alcanzas ese umbral, lo que verdaderamente trae realización es un sentido de significado, libertad y conexión. En otras palabras, la riqueza genuina comienza cuando el dinero deja de ser el enfoque central y se convierte meramente en un instrumento. Mi mayor logro no fue comprar casas, coches o darle la vuelta al mundo. Fue darme cuenta de que el dinero ya no tenía poder sobre mí. No me impulsaba el dinero, en cambio,
me impulsaba una visión. El dinero simplemente se alineó con esa visión. Cuando alcanzas este nivel de entendimiento, comprendes que la vida abarca mucho más que la mera acumulación. Se trata de inventar, se trata de retribuir, se trata de establecer un impacto duradero. Y un legado no es algo que dejas cuando te vas, es lo que generosamente impartes mientras sigues viviendo. La libertad financiera es el punto donde el miedo a la escasez desaparece y la confianza para crear se vuelve una segunda naturaleza. Cuando llegas a esa etapa, te das cuenta de que el juego nunca fue sobre el dinero, siempre fue sobre la conciencia. El dinero simplemente revela en quién te has convertido a lo largo del proceso. Y si sigues creciendo internamente, pase lo que pase en el mundo exterior, siempre encontrarás una manera. Porque la verdadera libertad no está en lo que tienes, sino en la certeza absoluta de que, estés donde estés, eres capaz de crear todo de nuevo. Si algo de lo que he dicho hoy resonó contigo, no te lo guardes solo para ti. Hay alguien, quizás muy cerca, que está luchando las mismas batallas que yo enfrenté una vez, y este mensaje podría ser la clave crucial para despertar algo dentro de esa persona. Comparte este video con ellos, sé parte de este movimiento de expansión y transformación. Recuerda, cuando ayudas a otra persona a crecer, el universo también descubre caminos para expandir tu propia vida. Aprecio profundamente que me hayas acompañado hasta ahora y por permitir que estas palabras encuentren un lugar en tu mente y tu corazón. Mantente firme, sigue creciendo y te espero en el próximo video.